Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Primero agradecerles los que nos acompañan en línea, los que después nos verán en la grabación. Les damos la bienvenida a la primera sesión del Seminario Interinstitucional de Humanidades Digitales. Este es un seminario en el que participan varias instituciones, inicialmente el Colegio Mexiquense, después tenemos el CIESAS y el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Este primer seminario va a estar compuesto por 4 participantes, va a ser uno mensual. En esta ocasión tenemos como invitado estrella al doctor Luis Miguel García Velázquez. Y bueno, queremos primero platicarles un poco cuál es el propósito de este seminario que hemos diseñado con dos colegas que aprecio mucho y que admiro, la doctora Mariana Favila, del CIESAS sede Ciudad de México, y la doctora Paloma Vargas Montes, del Tecnológico de Monterrey, que posiblemente más tarde nos acompañen, pero hoy ha sido un día muy ajetreado, pero esperamos más tarde se conecten. Bueno, el propósito de llegar a este tema de las humanidades digitales, bueno, creemos que aparte de que está en boga, es un campo interdisciplinario que se sitúa en la intersección entre las disciplinas humanísticas, las ciencias sociales y las ciencias computacionales. Estas áreas abarcan la utilización y el desarrollo de herramientas digitales para la minería de datos, el análisis, la reconstrucción, la visualización y la difusión del conocimiento, además de las interpretaciones novedosas derivadas de estos procesos. La importancia de las humanidades digitales hoy es innegable. Permiten a los investigadores acceder a los grandes conjuntos de datos y analizarlos en una eficacia sin precedente, facilitando nuevos descubrimientos y conexiones entre diferentes campos de estudio. Asimismo, la difusión de conocimiento es más extensa y accesible a documentos, libros y registros que antes permanecían en archivos físicos custodiados. Ahora están disponibles en línea para su exploración por parte de cualquier persona interesada. Como ven, estas sesiones que hemos planeado para este seminario abarcan distintos temas de las humanidades digitales. Quisimos en este primer ciclo de conferencias dar un panorama de lo que son las humanidades digitales con varios especialistas que tienen proyectos en marcha. Y bueno, iniciamos con el doctor Miguel García Velázquez. Él va a presentar hoy un tema. Su conferencia la tituló Usos y desarrollos pertinentes de la inteligencia artificial, una visión desde las humanidades digitales. Les voy a contar un poco de lo que ha hecho el doctor García Velázquez para que tengan en contexto más o menos su presentación. Él es doctor en ciencias matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Obtuvo el grado de ingeniero en sistemas computacionales con mención de excelencia por el Tecnológico de Monterrey. Es profesor de tiempo completo en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, ENES, y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores de México. Sus líneas de trabajo incluyen la educación con enfoque de diversidad, la inteligencia artificial y las humanidades digitales. En particular, le interesa la convergencia interdisciplinaria entre la archivística y las tecnologías computacionales. Está asociado como investigador al Laboratorio de Patrimonio Documental y de Humanidades Digitales de la Pontífica Universidad Católica de Chile. También es investigador en el proyecto multinacional Interpares Trust AI, coordinado por la Universidad de British Columbia, que promueve a los principios archivísticos que informen el desarrollo responsable de la IA. Actualmente es integrante de la Junta Directiva de la Sociedad de Matemáticas Mexicana y del Comité Directivo de la Red de Enseñanza de las Matemáticas. También forma parte de la Comisión de Género y Diversidad de la Unión Matemática de Latinoamericana
y el Caribe y del Grupo de Trabajo en Género, Ciencia y Tecnología de la Red Interdisciplinaria Latinoamericana de Género. Pues sin, sin más preámbulo, darte la bienvenida, Luis Miguel. Muchas gracias por aceptar esta presentación y además pues iniciamos con conferencista de lujo en este seminario. Te agradezco y te doy la palabra. Muchas gracias Armando por la presentación y bueno, a ti y a las otras organizadoras de este evento por la invitación. Me da mucho gusto estar el día de hoy por acá conversando con ustedes. Voy a poner mi presentación para contarles un poquito qué vamos a hacer en la sesión de hoy. Me dicen si se ve bien allí. Sí, perfecto. Entonces vamos a hablar sobre usos y desarrollos pertinentes de la inteligencia artificial. El lugar desde el que me quiero aproximar es justo desde las humanidades digitales. Y bueno, contarles que algunas de las cosas que vamos a estar conversando el día de hoy, bueno, en dónde empieza esta aventura. En 2023, en dos de los grupos en los que pertenezco, de los grupos de trabajo en los que participo, les interesaba mucho que hiciéramos panorámicas acerca de cómo la inteligencia artificial se estaba proponiendo para incorporarse en áreas específicas. Por un lado, la gestión de patrimonio cultural era una de las inquietudes que se tenía, qué se estaba haciendo y para dónde parecía que las líneas apuntaban los desarrollos futuros. Y por otra parte, mi trabajo en realidad se centra mucho más con acervos documentales, ¿no? Mucho más cerca a la archivística. Teníamos, no solamente en 2023, teníamos ya un tiempo previo pensando sobre cómo se estaba moviendo, ¿no? El desarrollo de la inteligencia artificial y cómo se iba a articular tanto en la profesión archivística como propiamente en el desarrollo de la ciencia archivística como una ciencia del patrimonio. Y cuando hicimos estos ejercicios, bueno, hay dos textos que, hay algunas cosas que les voy a contar, podrán encontrar inicios, ¿no? Principios de estos ejemplos, ¿no? En estos dos textos. También es cierto que para la charla del día de hoy, y como ha sido avanzando el tiempo, pues he ido actualizando lo que ha ido sucediendo y más bien vamos a irnos acercando hacia allá, pero por acá hay como una descripción mucho más clara cuando pienso en panorámica sobre las diferentes líneas que se han estado presentando, ¿no? Y quisiera yo en la primera parte de la sesión hablar un poquito sobre más las aproximaciones desde lo visual, voy a decirlo así, ¿no? Entonces, antes de centrarme ya en practicarles algunos ejemplos y pensarlos desde las humanidades digitales, quisiera que fueran acompañándome en un ejercicio muy rápido de pensamiento, ¿no? Si yo les diera estas tarjetas, ¿no? Piensen, ahí se ven por ahí los cuadritos alrededor de las figuras. Si les diera estas tarjetas en una mesa, se las pongo así, como están desplegadas ahora en la pantalla, y les pido que hagan una clasificación. ¿Se lo están imaginando? Si pensarían cómo pueden hacerla. Me imagino que rápidamente podrían hacer ese ejercicio, ¿no? Yo lo que les pediría es, este grupo de tarjetas, me gustaría que las clasificaran. Si ya tienen una en mente, yo creo que ya les di un tiempecito para pensarlo y es muy rápido el ejercicio, coincidirán conmigo en que no les he dicho bajo qué criterio vamos a hacer la clasificación, no les he dicho cuántos grupos, no les he dicho en qué se fijen, no les he dicho nada, solamente les he dicho que me gustaría que formaran grupos. Y seguramente ustedes con esta pues, orientación tan difusa pueden producir una clasificación que será funcional y que cuando nos la presenten y nos la expliquen la vamos a poder reconocer, ¿no? Una de las cosas que quiero insistir mucho, porque voy a ir haciendo los símiles en trabajo computacional, es que lo primero que harían si tuvieran estas tarjetas en una mesa es meter las manos y meterían las manos sobre las tarjetas y empezarían a distribuirlas de forma en que aquellas que ustedes creen que deben ir juntas se reúnan y se separen de aquellas que piensan que tienen que ir en otra clasificación. Entonces, es muy natural nuestra idea de pensar en clasificación a través de esta intuición geométrica, ¿no? Que nos va permitiendo aproximar en algún espacio de trabajo aquellas que se ven más similares y separar aquellas que nos parece que se distinguen. Si pensaron en una clasificación, tal vez pensaron en esta. ¿No? No, a lo mejor la pusieron igual en la mesa, pero a lo mejor así la pensaron, sin que yo les dijera nada. Seguramente no todo el mundo lo hace, siempre que he hecho este ejercicio hay personas que me dicen yo lo hice diferente y al final de este momentito voy a hablar un poco sobre eso, pero pensando en que esta pudiera ser la clasificación que alguien nos presenta, pues reconocemos en qué se fijaron, ¿no? Es fácil saber cuál es el atributo, ya una vez que me la presentas, es fácil saber cuál es el atributo en el que pusiste atención para poder hacer esta separación, ¿no? Y con este reacomodo sobre las tarjetas.
tarjetas. Si luego les volviera a pedir el ejercicio, vamos a fijarnos en las verdes. Y a partir de las verdes, vamos a volver a hacer un ejercicio de clasificación. Seguramente podrían hacerlo, ¿no? Quitamos las azules y las rojas, dejamos espacio para que reacomoden las verdes y yo creo que encontrarían criterios para poder decir cuáles van con cuáles, ¿no? Están haciendo el ejercicio mental, se imaginan cómo lo podrían llevar a cabo. Si es así, quizás su clasificación se ve como esta, quizás, no sé. Cuando yo empiezo a revisar, alguien me la propone, ¿no? Me propone, esta es la forma en la que yo podría separar las tarjetas, digamos, estas tarjetas verdes. Empiezo a verla, me pregunto sobre cuáles serán los criterios que tomo para clasificarla y a partir de allí, pues puedo interpretar su clasificación y si por alguna razón me parece que no es funcional, le puedo hacer preguntas y quizás la refinamos, ¿no? Hacemos algo, ¿no? Para que podamos proponer una que funcione mejor. Si yo veo esta en particular, pues como que al mirarla, seguramente ustedes me acompañan en este ejercicio, pues veo que el número de lados parecería que hace una diferencia, ¿no? Veo que hay un grupito donde hay figuras que tienen tres lados, ¿no? Son triángulos. Veo que hay un grupito que donde hay figuras que tienen cuatro lados, ¿no? Y entonces pues son cuadriláteros. O me fijo en los ángulos y tengo triángulos y cuadriláteros igual. Y luego cuando veo los dos grupos que están a continuación, digo, bueno, pues seguro será el mismo criterio, cuento los lados. Y fíjense que entonces empiezo a ver algo raro porque veo que la tercera tiene cinco lados, pero la cuarta, si le pongo atención, esa figura también tiene cinco lados. Ah, entonces esto que yo creí que era el criterio de los lados, a lo mejor no es lo que utilizó, ¿no? Quien estuvo haciendo esta separación. Tengo que mirar con un poco más de atención para tratar de ver qué es lo que está fijándose la persona que me lo propone. Esa sería una alternativa a partir de aquí. O bien tengo que hacer una siguiente iteración para que la clasificación se ajuste a lo que yo necesitaría. Si para mí es muy importante contar los lados o los ángulos, entonces necesitaré hacer otro paso, ¿no? Adicional, otra iteración, refinar esta propuesta para poder tener una que sea funcional, ¿no? Estoy haciendo este ejercicio muy sencillo, ¿no? Donde creo que podemos acompañarnos en estas ideas de pensar, porque justamente es lo que sucede cuando estamos entrenando una máquina, ¿no? Decimos cuando hacemos que una máquina aprenda o generamos un modelo computacional de inteligencia artificial, justamente estas son las ideas que están detrás, ¿no? Tengo un problema inicial, a partir de ese problema tengo una serie de pasos iterativos en donde estos ejemplos me van permitiendo generar esquemas que luego incluso yo podría extender a figuras que no he visto, ¿no? Esa es la premisa que quisiéramos conseguir, ¿no? Entonces, a partir de un trabajo un poco más controlado, cuando yo les digo, me presentan la clasificación y yo les digo si sí, les digo si no, doy a lo mejor una valoración o trato de entender qué es lo que me están presentando para ver cómo lo puedo interpretar, si es que ya terminamos. Cuando yo les digo que eso va pasando, pues hay un proceso en donde alguien acompaña este desarrollo de modelo computacional, ¿no? Que propone la inteligencia artificial para un problema muy en específico que di, que es el de clasificación, que luego, si esta clasificación funciona, sin temor, me puede llevar directamente a acomodar todas las demás tarjetas, ¿no? Entonces yo, si doy una iteración más, esta es otra forma de acomodar los grupos, pero una vez que estos grupos están establecidos, yo ya puedo interpretar lo que la computadora me propuso, ya voy a empezar a usar ese lenguaje, y entonces cuando le doy otras tarjetas, vas a ver exactamente en dónde acomodarlas, ¿no? Si se fijan, lo que estoy haciendo es una metáfora, ¿no? Para pensar en cómo estas máquinas aprenden. Si se fijan, empecé con un problema muy concreto, el de clasificación. Yo no le di los criterios, permití que fuera este modelo computacional quien me lo sugiriera. Tuve un proceso de negociación, ¿no? Hasta que pude establecer que ese era el modelo que me iba a funcionar mejor. Y a partir de allí es que yo puedo utilizar ya ese modelo para hacer un uso en datos o en ejemplos que yo no había visto antes, ¿no? Entonces logré trabajar con ese modelo para que ese modelo me sea funcional en un espacio que yo todavía no he explorado, ¿no? Para que pueda explorar junto conmigo, pueda explorar de manera anticipada, ¿no? Para que incluso me diga a principio de cuentas qué es lo que cree que va a encontrar en ese espacio, por ejemplo, ¿no? Em, Nada más voy a hacer les dije al principio, ¿no? Que estábamos con esta posibilidad de que no fuera la única manera de hacer la clasificación. Quizás cuando hicieron ustedes la clasificación pensaron en algo como esto.
Esa es otra manera también muy intuitiva de hacer es la organización de las tarjetas. Siempre que doy esto en espacios amplios y puedo preguntar sobre las clasificaciones, aparecen varias personas que hacen esta, que directamente no tomaron los colores como el criterio de base, sino que tomaron otro más, ¿no? Y otra vez yo podría ir dentro de una de estas cajas y a partir de esas cajas pedirles que volvieran a hacer una un refinamiento de la clasificación y vamos haciendo subclases dentro de las clases, ¿sí? Voy a utilizar algunas de estas ideas para empezar a contarles sobre ejemplos que se utilizan. En el primero de los ejemplos me voy a ir a trabajo con patrimonio, ¿no? Voy a, más que dar esta definición, que me parece que voy a poder ilustrar de mejor manera, voy a trabajar con este esquema, ¿no? Que retoma la definición que tenía yo antes y que va pensando en el mismo, en la metáfora, digamos, que utilicé con este juego de tarjetas, tiene todos estos elementos que estoy poniendo por acá en el esquema, ¿no? Hay un montón de ejemplos, ¿no? Esos ejemplos que son quizás el conjunto de datos de entrenamiento, decimos, ¿no? El conjunto de datos que yo le presento de inicio que a lo mejor yo etiqueté y entonces eso es una manera de presentar los ejemplos, ejemplos con respuestas, ¿no? Esta figura te tienes que fijar en esto. Entonces a lo mejor hay un proceso previo que yo hice para darle los ejemplos ya con una idea de qué contestar o quizá le di los ejemplos y le dije, tú decide en qué te fijas, que te dé una clasificación que sea funcional, ¿no? Esa es la diferencia entre lo que hice supervisado o no supervisado. Pero bueno, a partir de esos ejemplos, yo entro en este proceso de negociación, al que le estoy llamando entrenamiento, donde hay un algoritmo matemático que está generando este modelo que es el que luego va a clasificar, ¿no? Entonces, eso es algo que me gusta mucho siempre separar cuando hablamos de temas de inteligencia artificial. Son dos momentos diferentes, ¿no? O dos objetos computacionales distintos los que hay dentro de esa caja. Por un lado, hay un proceso en donde las personas estamos haciendo ese entrenamiento para que al final haya ya un modelo que quede cristalizado y que pueda ser utilizado para algún propósito específico, ¿no? Cuando decimos inteligencia artificial, muchas personas pensamos inmediatamente en estos en modelos de lenguaje como ChatGPT, ¿no? U otras inteligencias artificiales generativas. Cuando estoy refiriéndome a eso, pues esos son modelos de propósito específico, que ya en otro momento, ¿no? Se hizo un entrenamiento con esos procesos, se hizo mucho trabajo en matemáticas y en cómputo, pero que ya una vez que está cristalizado, puedo tener una aplicación en mi celular que directamente interactúa conmigo. No es que en ese momento yo esté entrenando, ya eso sucedió en un proceso previo, pero es que queda de una manera que es funcional, que incluso cuando no sabe qué es lo que le voy a decir, me va a dar una respuesta que parece que tiene sentido, ¿no? Esa es un poco la premisa. Y justo es lo que está puesto en la línea vertical, ¿no? Ante un nuevo caso, una respuesta. Ante una nueva tarjeta que yo le proponga, me da una clasificación en la que podría ir. Ante una petición que yo le hago al modelo de lenguaje, me da una respuesta que parece que conversa conmigo, ¿no? Este ejemplo que hice con las tarjetitas, en realidad es porque quisiera yo ilustrar ya uno de los primeros trabajos que quiero referir, ¿no? Siempre no voy a ir haciendo la descripción de las autorías de todos los artículos, pero las van a encontrar siempre en la diapositiva, en alguna orillita por ahí. Pero bueno, este trabajo, que es un trabajo de clasificación, va a ir sobre la siguiente pregunta, ¿no? Yo quiero generar modelos tridimensionales, ¿no? A partir de edificios arquitectónicos. Y bueno, ustedes, si están en familiarización con estas técnicas, pues saben que hay dispositivos tecnológicos que nos permiten hacer eso, ¿no? Que nos permiten, por ejemplo, encontrar nubes de puntos de dónde están las paredes o en dónde están los diferentes elementos arquitectónicos, que después yo puedo procesar computacionalmente para armar un modelo tridimensional, una maqueta o un plano que pueda yo visualizar en mi computadora, ¿no? Esos es de alguna manera como escanear, voy a decir, ¿no? En tercera dimensión un objeto arquitectónico, como podría hacerlo con una escultura también. Entonces es una suerte de ejercicio que me permite digitalizar esa pieza para tener una representación en la computadora. Eso tiene muchas utilidades, pero en particular en términos de preservación, no solamente es que yo al final me quede con una visualización que se parezca al edificio original, sino que a mí sí me sirve saber qué elemento es, qué punto, ¿no? De estos que les dije que van a generar la imagen, qué punto pertenece a qué elemento arquitectónico y de qué material es, porque esos ejercicios van a ser interesantes para prospectar la preservación o para entender cuando hay un deterioro, ¿no? Es decir, si yo tengo dos materiales que son similares, que están en el edificio, pero que están teniendo procesos de deterioro a tiempos diferentes, algo sucede.
Esa es una alerta que me permite a mí hacer una intervención, ¿no? Si yo voy a hacer esa intervención, cuantificar cuánto material tengo, o sea, es decir, a través de cuántos puntos tengo que pertenecen a ese material, me permite hacer una prospección de costos, ¿no? Entonces hay muchas razones, estoy dando dos muy rápidamente, pero hay muchas razones por las cuales este proceso que voy a proponer pues puede ser funcional, ¿no? Nos permite este monitoreo identificar cuando hay alteraciones y poder hacer una intervención, nos permite cuantificar y en todo caso costear, ¿no? Cuando hay que hacer esa intervención a futuro, ¿no? O hacer una evaluación incluso de los daños, ¿no? También en términos de lo que cuando ya estoy encontrando un deterioro, ¿no? Y bueno, como una cosa adicional, pues sí también quiero una visualización, ¿no? Quiero una visualización que me permita tener un modelo tridimensional o que me permita tener cortes bidimensionales que no sean solamente rebanar el edificio, ¿no? Sino que me permita a lo mejor integrar también información pues de un plano, ¿no? O sea, de las instalaciones o de otro tipo de datos que yo tenga que pueda yo integrar en esto que es un escaneo del edificio, ¿no? Este es el ejercicio que se había propuesto este grupo. Lo que les voy a mostrar de imágenes siempre es de la Abadía de Pomposa, en Italia. Y lo que hacen es un ejercicio de clasificación en digamos, con dos técnicas diferentes. Por un lado está esta primera técnica, que es una técnica geométrica, ¿no? Que no voy a describir ahora, pero digamos que era lo que en ese momento en el estado del arte parecía ser lo más interesante. Lo que sí les quiero hacer notar es, para el ejercicio contra el que está compitiendo, digamos, la nueva propuesta, pues si ustedes ven arriba el modelo se ve bien, es decir, en términos de armar una maqueta, eso va a funcionar, pero para lo que yo les estoy diciendo, que es la especificación de identificar materiales y elementos, pues puedo fijarme en la figura de abajo como hay un montón de errores, ¿no? Cuando veo esos puntos que son de colores que parece que no pertenecen a lo que yo visualmente reconozco, entonces estoy viendo que hay errores de clasificación, ¿no? Hay puntos que yo pensaba que iban en un elemento arquitectónico que estoy poniendo en otro. Y hacer ese ejercicio de refinamiento de manera manual es muy costoso en términos de tiempo y de recurso humano, ¿no? Voy a tener que ir punto por punto diciéndole este no era de esto y lo tienes que cambiar. Entonces es conveniente tener un algoritmo que lo haga de una manera mejor. Y van a hacer una propuesta interesante, ¿no? Piensen ustedes también que es una cantidad masiva de datos, ¿no? La que se trabaja con estos escaneos. Cuando ya están viendo el edificio, pues verán que hay un montón de puntos para cada uno de los elementos de la maqueta. Cuando les muestro esta otra, que es una segunda vista, si se fijan, ese es el algoritmo que hizo el equipo, ¿no? Que está, digamos, pues proponiendo como una mejora del algoritmo anterior. Si se fijan en la parte de abajo, en realidad la clasificación es mucho mejor, ¿no? Tanto en la viga como en la columna se ve que los colores están bastante más parejos, ¿no? Y es un poco lo que desarrollan cualitativamente en el artículo. Noten que en el de arriba, por ejemplo, hay menos clases. Es ahí, si veo la figura, lo que me dice es que es un paso intermedio. Todavía no he terminado de clasificar. Entonces hay menos clases. Lo que está haciendo este algoritmo es ir generando, proponiendo clases de manera iterativa, ¿no? Igualito que hicieron ustedes con las tarjetas. Es decir, ahora tengo este problema de que tengo una nube de puntos, ¿no? Que yo calculé de un edificio y que tengo que ir separando para ver qué está en dónde. Entonces, un problema a lo mejor que podría ser más... ¿Todo bien? Creo que... Sí, se te desactivó, pero ya, ¿Sí? estamos otra vez en Gracias. Bueno, un problema que podría ser más sencillo sería directamente decir, a lo mejor puedo distinguir el techo del piso, ¿no? Eso a lo mejor lo puedo hacer mucho más fácil. Y cuando yo hago una separación en esas dos cosas, pues naturalmente voy a enviar puntos que no corresponden a lo mejor hacia arriba, hacia el techo, puntos que no están en el piso, los voy a mandar hacia allá, pero parecería que hacer esa primera separación en dos grandes categorías podría ser una mejor idea. Y luego, si voy al techo, seguramente allí voy a encontrar vigas que en el piso no voy a encontrar. Entonces, un poco la lógica de las tarjetas que hicimos hace rato, hago una primera separación, ¿no? Con una gran clase y luego dentro de cada una de las clases voy a hacer una subdivisión, ¿no? Si la subdivisión requiere criterios diferentes, un poco lo que está sucediendo con esta propuesta es que el algoritmo se da cuenta de ello, ¿no? Ustedes para separar las tarjetas se habrán fijado en colores, sí, pero se fijaron en lados, en ángulos, que si el ángulo es convexo, que si es cóncavo, uno va pensando en muchas cosas que técnicamente podría ponerle nombre en matemáticas. En este problema va a ser algo similar, ¿no? Me voy a fijar en líneas verticales, en líneas horizontales, en esfericidad, en curvatura, ¿no? Me voy a fijar en muchas propiedades geométricas que me permiten hacer ese acomodo. La cuestión es que algunas son más útiles arriba que abajo.
Y cuando ya estoy en el arriba, por decir alguna cosa, voy a volver a hacer una separación y dentro de la viga hay algunos elementos que me permiten reconocer mejor, que a lo mejor sería muy impráctico utilizar en otro segmento del edificio, ¿no? Entonces, a esto le llamamos categorización jerárquica, ¿no? Y lo que quiero ir haciendo notar es, no solamente es que va a darnos un buen resultado, es que en el proceso el algoritmo va dándose cuenta de qué criterios son más interesantes en un grupo que en el otro. Eso es lo que está haciendo de manera iterativa, ¿no? Que es imitar un poco lo que hacemos las personas, ¿no? Y aquí es en donde ya voy a ir haciendo más la conversación hacia las humanidades digitales, ¿no? Lo que nos interesa no es solamente obtener desarrollos tecnológicos que puedan resolver un problema, lo que nos interesa es obtener desarrollos tecnológicos que nos permitan incluso repensar o que nos den información sobre nuestras prácticas de investigación. Si estos criterios que les voy contando, piensen que la computadora decidió por sí misma, ¿no? Bueno, en un proceso de modelación matemática, piensen que la computadora decidió en qué criterios se fijaba y cuando estamos haciendo la revisión de qué es lo que sucedió, pues me da una información de en qué me puedo yo fijar, ¿no? Cuando quiero resolver un problema parecido. ¿Sí? Entonces, esta es una aplicación que va muy directamente hacia el patrimonio arquitectónico. Quisiera contarles otras diferentes, ¿no? Entonces voy a ir moviéndome a otro tipo de ejemplos. En quienes trabajan en historia del arte, bueno, el detectar elementos iconográficos en pinturas es algo que es importante, ¿no? Porque les permite hacer ciertos tipos de análisis. Este proyecto, que es el proyecto de San Jorge en bicicleta, es un proyecto muy interesante que lo que quería era detectar en imágenes, por ejemplo, si trabajan con imágenes religiosas, la iconografía es particular y da como mucha posibilidad, ¿no? Para poder hacer estudios. Y lo que quería hacer el proyecto de San Jorge en bicicleta es, nos gustaría ir a hacer ese trabajo con muchas imágenes, ¿no? De forma que si tenemos grandes bases de datos, yo te pueda decir cuáles parece que comparten la iconografía que quieres. Y eso es desde en realidad el problema es en un grupo masivo de datos o en un grupo muy amplio de datos, voy a poderte dirigir la mirada hacia aquellos que te interesan por tu tema de estudio, ¿no? Voy haciendo muchas aclaraciones en el proceso. Ya dije que vengo desde el lado de las humanidades digitales. No asumimos que no se va a equivocar, ¿no? Lo que pretende este asistente no es tener una efectividad completa, no es hacer mi trabajo. Lo que pretende este asistente es, frente a este archivo tan grande, voy a dirigir tu mirada a lo que creo que te interesa, ¿no? Y ese tipo de procesos que son de óptica se parecen mucho a los ejercicios que ahora pues son muy accesibles en los dispositivos de reconocimiento de objetos, ¿no? En imágenes, pero si lo piensan un poco hay un gran modelo, ¿no? Que me permite reconocer imágenes. En la cámara de mi teléfono seguramente hay uno muy accesible, ¿no? Sin embargo, lo que hacen estos estudios es que los especializan en este tipo de objetos digitales. Entonces, aprenden más cosas, ¿no? Y entonces no solamente es reconocer un objeto, es justamente incorporar claves de la iconografía para poder hacer esta distinción, ¿no? Que le ayude a quien está haciendo la investigación. Este es otro proyecto interesante, les voy dejando las referencias por si luego quieren ir a visitarlos. Pero en realidad quiero llegar a este, que es un trabajo de Impet y Moretti, ¿no? Que me parece siempre que es muy ilustrativo y que propone el concepto central que me gustaría abordar en la charla del día de hoy, ¿no? Va a retomar el abordaje metodológico de Avi Warburg, ¿no? En general, la premisa es un poco como está puesta en esta diapositiva. Ustedes tienen muchas imágenes. Fíjense que tienen imágenes incluso de soportes diferentes, ¿no? O sea, veo jarrones, pero veo monedas, pero veo pinturas, ¿no? Entonces veo esculturas, veo imágenes de soportes diferentes. Y lo que le interesaba en esta pregunta, digamos, era reconocer expresiones corporales, reconocer gestualidad que da cuenta de afectos apasionados. Esa era un poco la pregunta que se quería perseguir, ¿no? Si tienen cercanía con el área, conocerán metodológicamente cómo trabajaba Avi Warburg. No, no ese es el punto ahora que quisiera yo abordar, pero bueno, una simplificación de la idea sería decir, yo podría ir reuniendo estas imágenes y pues voy a tratando de, como si fueran tarjetas, de acercar aquellas que parece que comparten estos gestos, ¿no? Cuando estoy pensando en esta apertura pues, de soportes y de distintas representaciones, yo podría tener una base de datos ahora sí muy masiva de imágenes y entonces lo que podría interesarme es para alguien que está buscando un arquetipo en particular,
indicarle, yo creo que en este tipo de imágenes vas a encontrar ese arquetipo que a ti te interesaba y ya cada quien hará el estudio que le corresponde, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos buscando cierto tipo de expresiones. Cuando yo veo estas imágenes, a mí particularmente me cuesta trabajo porque yo no tengo formación en el área, ¿no? Entonces, para mí ya el problema de imaginarme si gestualmente están representando la misma afectividad ya es muy retador, ¿no? Yo sé que quien tiene entrenamiento visual en el área lo resuelve mucho mejor que yo, pero para mí es un problema difícil. Y si para ustedes tampoco no es un problema cercano, entender en qué me fijo para poder saber si están en la misma representación corporal o no, ya es un problema a resolver, ¿no? Lo que hicieron es, bueno, toman este conjunto de imágenes como ejemplo, toman imágenes diferentes. Para cada cuerpo que está bueno, que se despliega en la imagen, lo que hacen es que dibujan un esqueleto. Ese es lo que están viendo un poco arriba, ¿no? Entonces, este cuerpo lo puedo ver como este esqueleto, este como este como este, ¿no? Es uno nada más. Acá estoy viendo dos, ¿no? De los que tengo aquí abajo, este veo otro más y veo otro más, ¿no? Entonces, van haciendo muchas pruebas. Este trabajo es muy, muy, muy bonito. Si pueden echarle un vistazo, está aquí la referencia, pero lo han publicado en distintos lugares, a distintas escalas, ¿no? Como que más o menos detalle. Pero si ustedes van viendo, por ejemplo, cuando yo digo esqueleto, pues una de las pruebas que hicieron fue darse cuenta de que les daba mucho problema si ponían la cabeza. Entonces no tiene cabeza, no tiene circulito, ¿no? En pues modelo de palitos que a lo mejor reconozco, veo que no tiene manos, que no tiene pies, que no tiene cabeza. Esa es parte de las pruebas que se van haciendo y parecería que esta es la representación estandarizada que más les funciona. Yo les invitaría nada más a que hagan el ejercicio visual, si ustedes sabrían exactamente cómo pintar este esqueleto a partir de esta figura. Y no es un problema tan sencillo. O sea, ¿por dónde paso la línea? No es un problema tan sencillo como uno pensaría. Entonces, de manera además que pueda luego ser estandarizada, ¿no? O sea, ¿dónde está la cadera de esta persona, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando hacen o sea, este paso que es una de las primeras partes del modelo computacional, hacen esta traducción de las imágenes a esta representación en líneas, que es mucho más fácil de trabajar, ¿no? Y luego lo que hacen es decir, bueno, pues como si fueran tarjetas en un mismo espacio, vamos a buscar aquellas que parece que tienen algo compartido y a separarlas de aquellas que parece que no, ¿no? Cuando hago ese ejercicio, yo, por ejemplo, si lo estuviera haciendo acá con las que me ha propuesto, pues como que sí siento que estas son diferentes, como que yo estas las alejaría, ¿no? En la mesa de otras que veo acá. A lo mejor, por ejemplo, estas las veo un poco más cercanas, estas las veo cercanas entre sí, ¿no? Entonces, como que para mí sí, ya viendo los modelos de palitos, podría ser un poquito más fácil hacer ese ejercicio. Tengo que pensar en qué me voy a fijar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios que voy a tomar para poder hacer esta separación? Si son criterios geométricos, pues a lo mejor estoy pensando en ángulos, quizás, pero ¿ángulos de qué? ¿No? ¿En cuáles de los ángulos de todos los que veo allí, cuáles son los que serían importantes para tomar en cuenta? A lo mejor lo están pensando conmigo y van respondiendo, ¿no? ¿Cuáles tomarían ustedes? Pero cuando ustedes me dicen estas piernas están muy cerradas y estas piernas están muy abiertas, bueno, ¿qué ángulo es el que tengo que revisar para saber que eso está pasando? ¿No? Y cuando veo que están abiertas, si estas y estas, por ejemplo, hacen figuras iguales o distintas. O si estas o estas hacen figuras iguales o distintas, ¿no? Entonces parece que no nada más es la apertura entre las piernas, sino que sí pasa algo con las rodillas. Me tengo que poner yo tendría que ponerme a pensar, ¿no? Cómo hago esas mediciones. La computadora hace un trabajo mucho más, digamos, pues a nivel de cálculos, ¿no? Que le permite darse cuenta de cuáles serían los ángulos que parece que son más funcionales. Ese es lo que es el trabajo que me asiste la computadora. Y con eso yo ya podría a lo mejor empezar a proponer una clasificación, ¿no? Em, Aquí, por ejemplo, si les muestro de nuevo los esqueletos, pues parece que ya hay una sugerencia de cómo los están agrupando. Entonces, fíjense que si voy entendiendo este diagramita de arriba, como cuando me pone un corchetito, como que me dice cuáles están más cerca de cuáles. Entonces, si voy viendo este diagramita, parece que me propone que estas dos son parecidas, ¿no? Y luego, si tuviera que juntar a otra, juntaría esta de aquí como parte del grupo. Y si tuviera que extender el grupo, lo extendería hasta acá. ¿Sí? Entonces lo que me va diciendo aquí es, dependiendo de qué tan estricta quieras ser, ¿no? Cuando haces esta definición, pues podríamos hacer un grupo muy chiquito y que se parezcan mucho, mucho. O podríamos ir relajando esa idea y tratar a lo mejor de que gestos que no son tan idénticos sí puedan estar en la misma expresión afectiva. Entonces, este es un dendrograma, decimos es un diagrama que me permite ir haciendo esa figura, pero por ejemplo con claridad veo que esta pues ha quedado en otra parte.
esta ha quedado lejos, ¿no? De esta que estaba aquí en medio, ¿no? Entonces, cuando voy haciendo esta disposición, aquí estos puntos que están en este plano es las figuras directamente puestas sobre la mesa y las tarjetas acomodadas por colores. Eso es lo que realmente está haciendo este algoritmo, pero ahora vean que son muchísimas, ¿no? Y entonces cuando voy haciendo esta separación, estos grupos no solamente me están ya ayudando a entender en dónde parece que hay un arquetipo de gesto, sino que además, bueno, un gesto como en grupo, ¿no? En muchas imágenes, sino que además yo podría ir a fijarme cuáles fueron los criterios que le hicieron determinar eso. Entonces, ¿en qué te fijas para estar diciendo que eso es un grupito, ¿no? Y algo que, creo que no está puesto acá, está acá, me he pasado está muy rápido, ¿no? Algo que hicieron en esta construcción es decir, bueno, ya tenemos grupitos de imágenes que parece que están en el mismo lugar. Nos gustaría ahora construir arquetipos, es decir, nos gustaría construir modelos que nos digan más o menos a qué le llamamos cuando decimos ese arquetipo. Este que está acá es el de la ninfa, ¿no? Les presento el arquetipo de la ninfa. La ninfa está por acá al principio de las imágenes, ¿no? Está, que tiene la canasta, por ejemplo, las dos que tienen la canasta corresponden a esta expresión. Y si ustedes se fijan, esto que le llamamos arquetipo no son ya esqueletitos de palitos como estaban arriba, ¿no? Este que está aquí parece que tiene, no sé cómo lo perciben ustedes, parece que tiene movimiento, parece que tiene más bien un rango, ¿no? Entonces lo que está diciéndonos esta figura, si la estudio un poquito, es, pues muchos de los esqueletos cayeron aquí, ¿no? Y cuando vemos eso, vemos que esta pierna tiene una posición muy fija, ¿no? Es decir, el rango en el que veo estas piernas es mucho más limitado, mientras que esta pierna sí la veo en un rango diferente. Sí veo que hay diferentes maneras en las que se puede desplazar esa pierna. Cuando empiezo a darme cuenta de eso, digo, parecería que el arquetipo de la ninfa entonces está construido por una posición corporal en donde una pierna está muy fija y la otra tiene movilidad, es decir, el peso del cuerpo está cargado en una pierna y el otro quizás va caminando, va moviéndose, ¿no? Hay una cosa que pasa igual con los brazos. Hay un asunto donde el brazo se levanta, pero bueno, ese brazo uno tiene más movilidad que el otro, ¿no? Cuando estamos haciendo eso, pues ya parece que me regresó cosas que importaban para mi pregunta, ¿no? Es de qué manera expresa esta expresión del cuerpo se asocia con un afecto apasionado, dije yo al principio. Pues parecería que entonces estoy viendo gestos corporales, o sea, movimientos, expresiones corporales que puedo asociar con la afectividad, ya dejando fuera todos los palitos y todos los elementos de clasificación de imagen, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy interesante de cómo, me parece a mí, de cómo la propia pregunta genera una propuesta metodológica que van conversando todo el tiempo con esa propuesta, de manera que al final los resultados me dan claves sobre cómo regresar a mi pregunta original, ¿no? Entonces, esto que era el arquetipo de la ninfa, a través de este análisis matemático y computacional, pues ahora tengo claves para pensarlo otra vez en los mismos elementos de inicio, ¿no? Que eran el cuerpo. Quiero nada más decir de manera muy visible, Impet y Moret traen en este trabajo la noción de operatividad, ¿no? O operativización, que tiene que ver con esta traducción que hacemos de una pregunta que tenemos en otro, digamos, en una disciplina, a lo mejor de las humanidades, y cómo la podemos traducir a operaciones que se puedan cuantificar para el uso de una computadora. Ese es el trabajo que le llama operativizar, ¿no? Y cuando lo nombra, tiene que cumplir con esto que he pedido yo antes, ¿no? Tiene, operacionalizar, ¿no? Está también acá en la traducción que puse en la diapositiva, ¿no? Entonces, lo que dice es si tengo que convertirlo en una transformación, en una serie de operaciones cuantificables, pero lo que tengo que cuidar es esta posibilidad de ida y de regreso. Es decir, cuando hago esta traducción al campo cuantitativo, no debería yo perder elementos esenciales de lo que era la pregunta original. Y esa operatividad me debería permitir regresar al campo original y tener claves en esa disciplina, ¿no? Entonces, no es un problema sencillo, es decir, no es suficiente con que la computadora funcione, es que cuando tengamos el resultado al final sea interpretable o incluso nos dé claves que nos permitan generar mayor teoría, ¿no? Entonces, operacionalizar es uno de los conceptos más importantes que vamos bueno, que para mí es central en el trabajo el día de hoy y que tiene que ver mucho con cómo pensamos el trabajo, cómo nos imaginamos el trabajo. Quienes hacemos cómputo y matemáticas a veces
pues pedimos que nos den el problema, lo entendemos a nuestra manera de ver, hacemos una propuesta y damos una solución que parece que funciona. Y bueno, lo que las humanidades digitales nos dice que tendríamos que hacer no es eso, ¿no? Lo que las humanidades digitales nos van a invitar, aquí voy a traer estos conceptos de código crítico, que es una de las, bueno, pertenece a una de las olas de las humanidades digitales. Por ejemplo, nos tendrían que recordar que definir la tarea es muy importante, ¿no? Si yo no pienso bien la tarea desde el principio, lo que yo voy a obtener a lo mejor no va a ser funcional. Cuando yo les presenté el ejercicio con la arquitectura de la abadía, si yo pienso solamente en que se vea bien el modelo tridimensional, eso no me va a permitir hacer preservación, ¿no? Entonces hay otras razones que desde el principio plantean el problema y entonces me dicen cuáles son los criterios bajo los cuales yo valoro que ese modelo funcione. Y esos no los pude haber hecho yo solo como computólogo, bueno, no lo pudo haber hecho el equipo que produjo la propuesta, tiene que haberlos hecho junto con alguien que es especialista en patrimonio, ¿no? Que permite que tengamos este cuidado desde que la propuesta se plantea. Entonces, la tarea es muy importante, esa es una de las cosas que tendríamos que decir. El dominio es muy importante, es decir, los modelos tienen limitaciones y es mejor que tenga yo conciencia de dónde se puede utilizar y dónde no. Pierden robustez cuando me salgo del dominio en el que yo he pensado. En el caso particular del trabajo de la abadía, el equipo es muy consciente y dice, bueno, sí, a lo mejor funciona muy bien para la abadía. O sea, y la abadía tiene una arquitectura muy particular, ¿no? Si tienen también, pues, formación hacia esa línea, pues sabrán, ¿no? Que hay diferentes elementos en el estilo que podrían determinar que lo que funciona en un lugar no funciona en otro, ¿no? Entonces, lo que hacen ellos es decir, vamos a hacer el estudio con un conjunto de casos. En el artículo está descrito desde la Catedral de Milán. Con un conjunto de casos, argumentamos desde la arquitectura por qué son esencialmente distintos, o sea, por qué si le dan variedad al conjunto. Ahí lo tiene que hacer alguien que sepa sobre lo formal desde la arquitectura. Argumentamos que ese conjunto funciona y entonces podemos liberar el modelo diciéndoles que creemos que puede extenderse a otras arquitecturas que no hemos visto o que puede funcionar en varias, ¿no? La propia forma en la que yo reviso esa posibilidad de extensión es diferente cuando lo hago muy casado a un problema muy concreto o lo hago pensando en esta generalización. Entonces, delimitar el dominio es muy importante, eso es algo que está pensado también en los trabajos cuando vienes desde esta vía. Y por último, la documentación del modelo, ¿no? O sea, yo puedo tener esta claridad sobre la tarea para la que fue presentado, la forma en la que yo definí mi modelo, mi dominio, pero pues lo importante es que yo se lo transmita a las personas que lo van a utilizar. Entonces la documentación se va a volver algo es muy, muy trascendente para que estos modelos se puedan liberar y usar, ¿no? Hagamos un segundo de reflexión y pensemos que muchos de los dispositivos que utilizamos ahora de uso tan generalizado, nombre ChatGPT, pero podría dar una lista larga, pues tenemos acceso muy rápido a estos dispositivos y no tenemos claridad sobre la documentación, ¿no? Si es que está disponible o no, piensen ahora si lo saben, y si está disponible, si podríamos acceder a ella, es decir, si sería interpretable para nosotras, para nosotros. Entonces ahí se los voy poniendo como para que lo vayan pensando. Y me quedan unos minutitos, ay, me quedan unos muy poquitos minutitos. Voy a hacer un ejercicio muy sencillito, nada más voy a extender un poquito la idea de las tarjetas para que les pueda yo contar sobre un trabajo que hicimos en términos de texto. Les decía yo que yo trabajaba mucho más con el enfoque documental, ¿no? Si yo les doy estas palabras de aquí y ahora les pido que hagan grupos, estoy también en completa seguridad de que ustedes podrían hacerlo, ¿no? Si vemos los grupos que hace cada quien, serían diferentes. Si ya las están viendo por ahí, se están imaginando cuál ponen con cuál. También me imagino que al principio cuando van pensando en eso, pues meterían las manos en las tarjetas y las separarían en el espacio, pero también al hacer eso van apareciendo claves visibles, se van haciendo preguntas. Ah, separo estas con estas, ¿por qué? ¿No? Y separo estas con estas otras, ¿por qué? Y si les dejo pensar en criterios, seguro se nos van a ocurrir muchísimos, ¿no? Pero podrían ir desde aquellos que van pensando en criterios muy gramaticales, género, número, ¿no? En el uso de la palabra, ¿no? Veo que hay sustantivos, pero también veo que hay verbos. También podrían estar pensando en lo que significan. Y entonces podrían decir, a lo mejor hay algunas que están cercas porque rey y reina, ¿no? Quizás en el significado son palabras que están muy aproximadas. Hay quien diría, a lo mejor yo pondría una cierta distancia porque veo una diferencia de género. Vamos haciendo muchos cruces, ¿no? De las diferentes líneas que ustedes considerarían, ¿no?
Cuando ustedes, hay muchas maneras de ir aproximándose a ese problema. Las que piensan los modelos de lenguaje ahora están también muy en este reconocimiento de patrones que son frecuentes, ¿no? Entonces, yo para entender estas palabras, pues sé muchas cosas. Cuando hago esta separación que les estoy proponiendo, hay muchísimas cosas que yo sé. Si yo quiero entrenar un modelo computacional, a lo mejor va a ser difícil que yo le cuente todo lo que sé y que sea interpretable y que sea fácil de usar y que al final funcione. De hecho, a lo mejor no va a ser tan buena idea. Entonces, el enfoque que se toma es un poco diferente, ¿no? Y eso es lo que les quiero también contar. Yo estas palabras las puedo entender de muchas maneras, pero una de ellas es ver en qué frases se usan y cómo se usan, ¿no? Entonces, yo si tengo voy a decir corpus ahora, si tengo un conjunto de frases en donde las palabras se usan, eso me permite a mí tener una idea de cuáles son más cercanas a cuáles. Seguramente cuando les propuse la clasificación pensaron que gato y menino eran muy cercanos y me podrían argumentar por qué. Pero bueno, viendo esta lista es muy evidente porque gato y menino se utilizan casi de manera indistinta. Todo lo que, donde pongo una frase que aparece gato, aparece una frase que se puede sustituir con menino. Entonces, a partir de este corpus, que es lo que yo en realidad le muestro al modelo computacional, es muy fácil para la computadora saber que esas tarjetas van cercanas porque aparecen en frases que se parecen muchísimo, ¿no? Otras que podríamos conectar es, bueno, ruiseñor y gato, o ruiseñor y menino, pues como que parece que no tienen conexiones, no aparecen en frases que sean similares. Sin embargo, ruiseñor y gallina parecen, algunas comparten, ¿no? Gallina en particular, pues la que tiene esta aparece también con ruiseñor, aunque ruiseñor tiene más, ¿no? Entonces eso me da una idea de que son cercanas una a la otra, aunque no son idénticas, porque el ruiseñor tiene cosas que no le aplican a la gallina, ¿no? Pero sabemos que esas dos parece que están cerca y que están un poco más lejos de las otras. Una observación que siempre me hacen aquí, quizás lo están pensando, es que, oye, pero la gallina no vuela, ¿no? Perdón, ahí debería decir la gallina vuela, no la gallina vuela. La gallina no vuela. Bueno, sí, y ChatGPT no tiene que tomar la verdad para tomar una decisión. O sea, hay un momento en donde yo justo lo que quiero hacer visible con este corpus es el corpus no tiene que estar ni gramaticalmente correcto, ni tiene que ser verdadero, ¿no? Sin embargo, el análisis se puede hacer, estadístico se puede hacer. Y a partir de eso me va a dar una cosa que parece que funciona, como los modelos de lenguaje que utilizamos. Entonces, ahí voy un poco como con esta idea, ¿no? Pues sí, lo que yo le puse ahí es una frase que sería discutible, pero cuando haga el análisis estadístico, esa parte no se va a hacer. Si no me acompaña alguien que sea especialista en el tema, a lo mejor me voy a equivocar, ¿no? Esa es una de las reflexiones que quiero hacer. Em, si le doy un corpus más grande, va a ser más fácil que haga más cosas. Entonces, ese es un pequeño también momento en el que quiero ir diciendo, necesito ir extendiendo mis datos, ¿no? Para que vaya funcionando mejor. Entonces, extiendo mi conjunto de datos para que esto pueda ampliarse. Si hago esto, pues entonces ya puedo ver que gato y gallina sí tenían cercanías, ¿no? Puedo ver que entonces eso me va acomodando las tarjetas de una manera diferente en el espacio. Este es el criterio que vamos a usar, ¿no? Que aparezca en el corpus que se le está dando, que aparezcan tratamientos iguales, es decir, frases que sean parecidas. Y con eso yo ya puedo ir a mi mesa y acomodar las tarjetas en el espacio. Yo les di un conjunto más grande de tarjetas, pero aquí puse algunas y así se van acomodando. O bien la computadora me propuso cómo hacerlas, ¿no? Cuando hago esto, en realidad una de las cosas que hacemos es líneas mentales. O sea, hacemos una separación porque decimos estos van de acá, porque estos van de acá, y como que ponemos una frontera en nuestra imaginación, ¿no? Las voy a ir haciendo visibles. Si yo les pidiera que pusieran líneas, seguramente se nos ocurrirían en diferentes lugares, ¿no? Yo podría ir pasando una línea por aquí, y eso me separa cosas que parece que son animadas de inanimadas, ¿no? Vivos de seres que no están vivos, por ejemplo. Voy a pasar otra por aquí. Y a lo mejor eso me hace el modelo computacional. Hay técnicas que hacen eso, ¿no? Que me dicen por dónde creen que pasarían las líneas que separan. Y entonces la veo y la trato de interpretar y digo, bueno, entonces quizás hay otro criterio aquí, a lo mejor es de género. Ese podría ser uno que funcionara, ¿no? Y entonces dicen, quizás cuando yo veo las palabras de arriba tienen una terminación que indica género que es diferente a la de abajo, pero alguien me puede haber dicho, no, las de arriba tienen una singularidad y las de abajo son plurales. Y ambos criterios parece que están. A lo mejor son los dos juntos, no lo sé. La computadora está haciendo propuestas y yo voy a ir detrás tratando de hacer esa interpretación, ¿no? Y a lo mejor alguien dicho, yo podría pasar una línea mental por ahí, yo la he puesto más delgadita, porque no estoy, o sea, está dentro de los seres vivos, pero bueno, que está separando los felinos de las aves, ¿no? Y entonces como que ya ahora lo que tengo es un esquema mental. Si yo les doy la palabra patos, piensen que tiene esa tarjeta, ¿sabrían en dónde ponerla?
¿Ya saben dónde? Voy a darle clic y les voy a decir dónde lo pone la computadora, ¿no? Entonces la computadora lo pone aquí. Hay gente que me ha dicho, la pondría en medio, ¿no? Porque pues yo siento que tiene, o sea, porque el masculino y porque el plural. Y cuando hago eso, les tengo que decir, la computadora no va a hacer eso. Los modelos no tendrían que tener esta posibilidad tan difusa. Bueno, hay modelos que hacen eso, pero estos no. Entonces tiene que tomar una decisión y cuando lo ubica, entonces resulta que los criterios se acomodan. Estoy viendo que el plural es más pesado que el género y entonces ese es el criterio que parece que es el que se está utilizando. Fíjense cómo estoy interpretando lo que me está dando como resultado el propio objeto, ¿no? Y bueno, cuando tengo esta separación de palabras, yo ya podría, como estoy mostrando ahora, si doy palabras nuevas, parece que voy pues poniendo una nueva forma de extender la clasificación, ¿no? Aunque no hubiera visto nunca, nunca frases con esas palabras, eso es lo que quiero mostrarles, ¿no? Nunca le mostré una frase en donde usaba patos, sin embargo, si le muestro una frase por primera vez, a partir de este análisis que hace con todas las demás, es capaz de hacer una ubicación, ¿no? Y yo hago esto con palabras en este dibujo, pero podría haberlo hecho desde el principio con documentos. O podría haber tomado una extensión de este análisis de palabras para trabajarlo con documentos. Y entonces a lo mejor lo que tengo son documentos que están acomodados aquí, que extienden esa clasificación. Si notan, bueno, hay como una relación entre las palabras y los documentos que he elegido. Reconocen los documentos como cuentos infantiles. Algunos se han quedado como el gato, claramente se ha quedado en su lugar, ¿no? El ruiseñor y el emperador se ha quedado en su lugar. Pues este espejo, fíjense que salió de Blancanieves, ¿no? Pues no, pues entonces parece que se ha quedado en su lugar. Sin embargo, veo que hay algunas que se han movido mucho, ¿no? Y entonces si me pongo a pensar en estos movimientos, claro, gato es una palabra muy importante en el gato con botas, o ruiseñor es una palabra muy importante en el ruiseñor y el emperador, son protagonistas. El espejo a lo mejor menos, a lo mejor no es protagónico en la historia, pero sí es un discriminante. Yo distingo la historia de Blancanieves de otras historias de princesas porque hay un espejo que habla. Entonces voy jugando un poquito con eso, ¿no? La relevancia no solamente es pues porque se habla mucho de ello en el texto, la relevancia es porque me permite hacer una clasificación. Pero cuando hago el ejercicio con otros textos y pienso en Juan y las habichuelas, pues sí, la gallina es importante, pero la gallina tiene un lugar muy diferente, ¿no? La gallina es un objeto que él encuentra a manera de un tesoro, no es propiamente. Aquí vemos las palabras que están acomodadas, ¿no? A partir de este ejercicio que hicimos, ¿no? De ver cómo se utilizan en distintas frases y cuáles parece que se usan en frases más similares, ¿no? Decíamos, esta misma clasificación se puede extender a documentos completos, ¿no? Documentos enteros. En este caso, pues estoy jugando con la idea de decir, estas palabras están tomadas de cuentos infantiles y entonces yo podría tratar de ver si esa misma clasificación es funcional o podría irle sumando otras capas de análisis que me permiten hacer la clasificación. Y cuando hago el cambio de un esquema al otro, veo que hay cosas que se han ido conservando, ¿no? El gato, pues yo creo que es un elemento muy importante para reconocer al gato con botas, ¿no? Yo creo que el ruiseñor también es un elemento muy importante para este cuento. Se llama El Ruiseñor, pero es el cuento del ruiseñor y el emperador que tenía un ruiseñor mecánico, si ustedes se acuerdan. Y bueno, pues va a ser también muy trascendente para hacer esta clasificación. Veo que el espejo, ¿no? Que yo tenía por acá, hace referencia al cuento de Blancanieves. Empiezo a hacerme preguntas y digo, bueno, el espejo en realidad no es tan protagónico en Blancanieves. Sin embargo, no aparece tantas veces en el texto. Sin embargo, sí es un elemento que me permite a mí distinguirlo de otros cuentos de princesas, ¿no? Entonces, no solamente es porque aparezca muchas veces, ahí empiezo a enfatizar, ¿no? Que el análisis cuantitativo no solamente son esas frecuencias, son formas en las que yo me voy dando cuenta de la relevancia de algo para poder hacer este ejercicio de clasificación que he querido desde un principio. Y bueno, parece que el espejo sí podría ser significativo para ello. Si voy viendo otras más, pues voy a tener esa conexión. Pero una que se ha desplazado mucho es Juanito y las habichuelas. Juanito y las habichuelas sí tiene una gallina que pone huevos de oro. Sin embargo, ese criterio a lo que a lo mejor sí es importante para la historia, parece que cuando hacemos este análisis no es el más relevante para hacer la discriminación. Hay otras cosas, ¿no? Que parece que son importantes bajo los criterios que fue acomodando, ¿no? Y entonces me hago la pregunta, porque digo, bueno, sí es que gallina sí me parece, la gallina sí me parece que es algo que recuerdo de Juanito, no sé si es lo que más recuerdo, que parecería que da como importancia a esta, pues esta palabra, ¿no? Dentro del texto. Pero cuando veo el esquema completo,
Y me hago la pregunta como hace rato de, ¿será que puedo entender cómo es que el modelo está haciendo la separación? Una cosa que yo puedo notar es que los textos de arriba tienen estas figuras de la realeza, princesas, reinas, reyes, ¿no? Y estos textos de abajo no tienen esas figuras así, o al menos no son tan centrales, si es que llegan a aparecer en algunas escrituras, ¿no? De los textos. Entonces, parecería que por ahí hay un principio de separación. Y luego me pongo a ver en esta otra línea vertical que es gruesa y veo de un lado y del otro, ¿no? Y entonces lo que empiezo a notar es que en los que están en el lado que hay más, pues hay animales, el gato con botas, el ruiseñor justamente que acompaña al emperador, el patito, ¿no? Y el patito, sabemos muchas cosas del patito mientras va en esta aventura. Almendrita, no sé si todos ustedes recuerden la historia, todas ustedes recuerdan la historia, pero bueno, Almendrita al final no va pasando de reino en reino, pero al final llega a un reino en donde los pájaros hablan, en donde el pájaro, hay una figura real, ¿no? Que tiene que ver con el rey de los pájaros, ¿no? Entonces, lo que empiezo yo a notar es que parecería que en ese lugar hay muchas frases en donde estos seres, ¿no? Que son animales, tienen tratamiento como de personas humanas. Y entonces parece que eso es lo que distingue esa clase. ¿Se fijan más o menos cómo puedo ir notando cuál fue el criterio de selección, ¿no? Entonces, me está diciendo cosas para poder hacer análisis literario cuando me voy fijando en qué es lo que se fijó para hacer esta presentación, que pudo haber sido distinta, ¿no? Y entonces, no necesariamente me hubiera dado un resultado que funcionaría, tengo que regresar a entrenar para poder hacer cambios. Pero bueno, quiero ir haciendo este énfasis porque digo, si ese es el criterio, bueno, claro que la gallina de Juanito es importante, pero esa gallina no habla, entonces no lo pone de este lado, lo pone de este otro. Lo tiene que cambiar de lado. ¿Vale? En la anterior como que tenía todavía la posibilidad, ¿no? Había gallinas, ruiseñores, gatos, todos podían o no podían ser personas. Cuando ya hago un análisis más fino, parece que hace esta reubicación. Y entonces voy pasando de estos criterios que eran como muy gramaticales a criterios que van a tener mucho más que ver con el sentido. Esta es una introducción muy sencillita porque quiero nada más contarles rápido dos ejemplos. Este trabajo que hicimos con la doctora Marisol Flores, que es la autora de correspondencia, con la doctora Julieta López bueno, yo participé, trabajamos con un corpus de discursos en náhuatl, ¿no? Entonces, estos documentos textuales tienen una cierta particularidad. Les voy a enseñar uno para que vean cómo está, ¿no? En particular, estos tienen estos dos elementos de texto, ¿no? Decimos, tiene el texto central abajo, que de hecho es el registro que se hace del discurso oral, pero arriba tiene un paratexto, ¿no? Alguien le ha puesto este suerte de título, ¿no? Que pensaríamos, si lo interpretamos desde esa visión, esto que parece que es un título que va a ser como un identificador para el registro que se ha hecho abajo. Eso no era parte del discurso, es algo que quien registra el discurso le agrega, ¿no? Y cuando empezamos a analizar los corpus, podemos darnos cuenta de que hay gran variedad de maneras de hacer eso. Entonces, por un lado, los propios paratextos reflejan el sesgo de quien hizo el registro. Entonces, vamos a encontrar algunos que son descripciones como esta, que son un resumencito de lo que va a venir en el discurso. Algunos de esos son imprecisos, o sea, lo que dice arriba el texto no es lo que dice el texto en realidad, ¿no? Algunos hacen referencia a elementos que no corresponden en el tiempo. Es decir, tomaron una palabra posterior en el tiempo para hablar de algo que no se nombraba así en esa época o que no se reconocía así en esa época. Entonces estoy viendo que también hay imprecisiones en ese sentido. Si yo me confío en que esos resúmenes me están dando información muy clara, pues no. Algunos son descripciones muy elaboradas, algunos son descripciones muy sucintas, algunos sí parecen un título, hay otros que solamente hablan de los personajes, ¿no? O sea, tal le habla a tal, ¿no? Entonces, cuando vamos viendo esa gran variedad, no podríamos hacer un análisis tan estandarizado si nos quisiéramos, pues, valer solamente por esos paratextos y los quisiéramos tomar como uniformes, ¿no? Aunque están en el mismo corpus, eso es una cosa que hay que decir, ¿no? Luego lo hicimos entre varios corpus, pero primero lo hicimos al interior de uno solo. Y cuando hacemos ese análisis, vemos estas posibilidades, ¿no? Que queríamos eran para trabajar con corpus que hicieran, bueno, había alguien que tenía una pregunta de investigación, ¿no? Directamente trabajando con los textos en náhuatl. Pero bueno, lo que queríamos en el grupo de trabajo era generar una metodología que sí sirviera para este conjunto de documentos, pero que se pudiera llevar a otros corpus documentales que compartieran esa estructura similar, ¿no? Otros textos que están organizados por
con paratextos y que son muy fáciles de reconocer son las noticias de periódico, ¿no? Tienen títulos y tienen cabezales y luego tienen reglas en donde escriben las primeras líneas dicen una cosa, el segundo párrafo dice otra cosa, el tercer párrafo dice otra cosa. Entonces son textos que están organizados por paratextos y que tienen una estructura que también se puede ir revisando de esta manera. Pero a lo largo del tiempo, las reglas para escribir esos paratextos cambiaron. O en distintos medios, los paratextos se escriben diferente. Entonces, me permite ir a grandes corpus documentales que comparten esta estructura, digamos, formal, pero que no sabemos al principio qué tan útil, por ejemplo, nos va a ser el título que está nombrado al principio, o qué tan fidedigno, ¿no? Entonces, queríamos un análisis que contemplara más cosas, que nos permitiera utilizar los elementos paratextuales pero también los elementos de texto completos, y que con con la suerte de los dos elementos ponderados, pues nos ayudara a hacer esta clasificación, ¿no? Lo hicimos con este ejercicio experimental, que es además porque hay clasificaciones que ya se han hecho de manera manual sobre estos textos, y entonces parte de nuestro ejercicio fue decir, esto es lo que el algoritmo produce, vamos a tratar de hacer el contraste, que es lo que se había hecho en otros estudios, y ver si estas clasificaciones son compatibles o en qué sentido la que fue automatizada está retomando criterios de la que se hizo de manera manual. Eso es parte de lo que está publicado en el artículo. Es decir, nos requirió este ejercicio de pedir la clasificación automática, ver cómo se habían producido los grupos, tratar de entender en qué se había fijado y que hacer un contraste con las propuestas que se habían hecho desde la teoría, ¿no? Entonces, pues aprendimos un montón, ¿no? sobre el ejercicio cuando lo estamos haciendo. Pero bueno, mucha la inquietud. Marisol es especialista en cómputo y matemáticas, Julieta es especialista en lingüista, ¿no? En lingüística, perdón. Y bueno, parte de la inquietud que teníamos era que se pudiera obtener un método, por eso el título del artículo, una metodología que se pueda extender a otros lugares. Entonces queríamos hacer este trabajo, sí, muy cercanos al dominio, pero también queríamos dejar una posibilidad para que se pueda llevar a otros ejercicios de investigación similares, ¿no? Entonces, vamos haciendo esta, em, este análisis, ¿no? Entendiendo que incluso los paratextos, en el caso particular de estos documentos, a diferencia de lo que podría pasar quizás en otros cuerpos documentales. Aquí, como hay un desfasamiento en el tiempo de cuando el discurso sucede y se fija a quien luego lo registra y de alguna manera lo interpreta cuando le pone el texto, pues reconocemos que hay perspectivas distintas, incluso culturales, ¿no? Entonces nos permite integrar esa variable en el análisis textual. Y por otro lado, queríamos dejar un modelo que puedas utilizar en otro corpus diferente, pero con claves de cómo creemos que lo puedes refinar para ajustar a tu dominio. Eso es lo que queríamos hacer también en ese trabajo, ¿no? Que pudiéramos hacerlo con esas particularidades. En nuestro caso, pues lo hicimos, lo fuimos sintonizando hacia las particularidades de los discursos en náhuatl, ¿no? De los huehuetlatonis. Y voy entonces nada más a mi último ejemplo y con esto vamos a ir cerrando. Hay otra forma de utilizar estas técnicas que podría ser también interesante. Les cuento sobre este estudio que se hizo en correspondencia, ¿no? Oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos. Lo que se hizo fue también, se quería como hacer una propuesta metodológica, ¿no? Entonces se quería hacer trabajo con un corpus documental que se conociera bien. Eso es algo que vamos a también a reconocer muchas veces en estos trabajos. Es decir, quisiéramos hacer con cuerpos de texto que estén muy estudiados para ver si lo que está resultando en lo automatizado sí podría ser información que ya se ha visto que es relevante para luego llevarlos a explorar corpus que no conocemos, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, se trabaja con la década de los 70, que era algo que había dominio en el equipo de investigación, ¿no? Cuando se podía hacer esa revisión. Y lo que están haciendo lo que se ven en estas gráficas de acá arriba, lo que estamos viendo es como una frecuencia en el tiempo, ¿no? A lo largo del tiempo estamos viendo cómo se va moviendo la correspondencia. Y van a ver que hay diferentes colores, ¿no? Entonces, un problema muy sencillo es, que además es un problema en archivística, ¿no? O sea, yo tengo un conjunto documental y me interesaría saber a qué tipo de clasificación corresponden, ¿no? La que utilizaron aquí es muy sencilla, es decir, hay asuntos que son cotidianos, ¿no? Entonces decimos que hay asuntos de
orden administrativo, ¿no? Entonces querían encontrar esa correspondencia porque piensan que en esta no habría tanta posibilidad de reconocer valor histórico. Entonces quieren como seleccionar estas para encontrar la otra que parecería que trata de asuntos inusuales. Esa es la única clasificación que teníamos. Otra vez, esta idea de dos grupos grandes de tarjetas al principio. Y luego vamos a ir a ver las inusuales a ver qué encontramos. Eso es lo que están pensando en este estudio, ¿no? Entonces hacen esta representación, ven por ahí, por ejemplo, que en estas gráficas que hay pues muchas, o sea, diferentes líneas, ¿no? Donde van marcando estas clasificaciones, pero cuando yo llego a este momento de tiempo T, si se fijan, emerge una curva que no había estado antes, estos no existían, y entonces parece que aquí hay un pico, se está hablando de algo que luego se extingue en este siguiente momento del tiempo, ¿no? Y entonces a lo mejor estamos viendo las que emite el Departamento de Estado, las que reciben de la Embajada de Hong Kong y las que reciben de la Embajada de Bangkok, ¿no? Entonces cuando van viendo este ejercicio, notan que aquí hay pues una aparición en el tiempo que es muy diferente de las otras altas frecuencias, que son cuatro o cinco tipos distintos de asuntos cotidianos, ¿no? Fácilmente reconocibles como asuntos administrativos. Entonces, lo primero que hace esta técnica es, bueno, pues hago una clasificación masiva de toda la correspondencia, hago una gráfica en el tiempo para irlas ubicando, detecto este momento en donde aparece un momento inusual, ¿no? Tengo este momento T, ya sé que a partir de ahí tengo que ir a buscar. Voy y solicito esta caja, ¿no? O sea, voy y solicito este grupo documental, ¿no? Que están todos asociados como documentos que parece que no son documentos que tenían el mismo orden que las anteriores, y leyendo me entero de qué es lo que estaba pasando, de qué es lo que estaba nombrando, ¿no? Y bueno, encuentran, o conocían muy bien la época temporal, van a darse cuenta de que esta marca temporal tiene que ver con la guerra de Vietnam. Y entonces empieza a verse reflejada en una serie de intercambio con las embajadas en Asia, ¿no? Entonces, que es un poco algo que esperarían, ¿no? O sea, por eso lo hacen en un conjunto documental que conocen bien, ¿no? Entonces, lo que hacen con este estudio, o sea, es ver que en realidad sí cuando, o sea, como que dirige la mirada hacia ese subconjunto de cartas, sí les permite encontrar un evento histórico y a partir de eso podrían hacer propiamente un estudio sobre el tema, ¿no? Entonces, lo que están pensando en este ejercicio es hacer una suerte de clasificación que frente a pues, basamento muy amplio de datos me permita seleccionar un basamento pequeño que responde a un patrón inusual para que luego yo pueda ir a entender qué era lo que sucedía en ese patrón inusual, ¿no? Que es una manera de hacer preguntas de investigación. ¿Cómo se hace eso? Pues es muy sencillo, el vocabulario es diferente. Las frases que se usan son distintas, ¿no? Entonces, cuando los intercambios diplomáticos son de orden cotidiano, las frases son muy hechas y entonces es muy fácil darse cuenta, estos documentos todos van para la misma caja. Cuando empiezo a ver frases que salen de ese patrón, es que empiezo a reconocer cartas que podrían ser interesantes, ¿no? Y lo que ya voy a hacer, el cierre como con estas ideas, lo que estoy pensando es como en una lectura distante, es decir, yo veo todo el archivo completo, ¿no? De esta década y lo que quiero es a partir de esa lectura distante identificar dónde es donde tendría que hacer la mirada para poder hacer después una lectura mucho más cercana, ¿no? Entonces, hacemos una lectura distante, encontramos marcas temporales sobre estos eventos y a partir de ahí, pues puedo segmentar un conjunto de información al que puedo ir a mirar con mucho más detalle con una lectura cercana, ¿no? Que es un poco lo que he ido tratando de mostrar en otros de los ejemplos que hemos hablado el día de hoy. En humanidades digitales, yo creo que en este seminario vamos a ir hablando mucho sobre las formas distintas en las que entendemos humanidades digitales. Eso es una discusión que está muy viva. A mí me gusta mucho recuperar esta noción de Hayes, ¿no? O sea, en donde pensamos que en sí misma tiene sus propias prácticas disciplinares, sus propias prácticas interdisciplinares, ¿no? Sus propias prácticas profesionales, sus propias maneras de hacer, va generando sus propios estándares de rigor, ¿no? Y también va proponiendo sus propias formas de explorar, ¿no? En términos teóricos. Entonces, un poco lo que les he ido contando el día de hoy es cómo estos ejercicios se van haciendo siempre de una manera metodológicamente muy acompañada por las personas que tienen especialidad en el contexto del problema,
Es un ejercicio interdisciplinar interesante porque yo a través de matemáticas puedo hacer cosas diferentes si entiendo muy bien el problema, ¿no? Y entonces puede ser algo que sea más productivo, más interesante, pero siempre con la aspiración de que regrese a hacer exploraciones teóricas, ¿no? En la disciplina original. Es un poco jugar con el lenguaje cuando digo que voy y vengo, la manera más adecuada de hacerlo sería nunca salirnos, ¿no? O sea, pensar que en realidad estamos haciendo una exploración en un ejercicio interdisciplinar, ¿no? Y, y dice allí, bueno, esa es la noción que trae IMPET, ¿no? A partir de la propia revisión del trabajo de los esqueletos en las imágenes, ¿no? O sea, como tú tienes un concepto de inicio, ¿no? Como podía ser no sé, tenían este arquetipo de la ninfa, ¿no? Que habían elaborado de que se habían elaborado de otra manera. Cómo lo pones en operaciones y cuando haces este regreso, pues parecería que tuviste que, o sea, te tuviste que ver en la necesidad de refinar esta identificación de componentes dentro del concepto. Entonces dice como que algo que nos permite hacer es a partir de un concepto hacer como una descomposición conceptual que permite incluso acercarse al concepto de otra manera. Esa es lo que nos van a proponer Impet y Monet a partir de este ejercicio, ¿no? Yo cuando pienso que hago trabajo con cuerpos documentales, les digo que muchas veces me siento así. Esta imagen de Refika Nadol con el cuerpo documental del archivo SALT, ¿no? O sea, sí, espero que les transmita esta sensación de movilidad, ¿no? La imagen, la instalación original, bueno, se ve cómo se van moviendo. Esto es un archivo y lo que hizo Refika Nadol fue animarlo, ¿no? O sea, ponerlo en diferentes despliegues digitales. Entonces, esta sensación como de turbulencia, esta sensación como de abrumarse, ¿no? Porque hay un mundo inmenso de información y como cuando tú llegas a hacer investigación, de pronto estás en esta situación y lo que te serviría muy bien es saber hacia dónde dirigir la mirada o cómo seccionar. Y entonces pienso un poco que estos dispositivos hacen esto, ¿no? También es una imagen de otro momento de la instalación de Reficanadol, ¿no? Te hacen un ordenamiento de la información bajo ciertos criterios que ojalá sean funcionales para lo que tú quieres investigar o lo que te estás preguntando. Te hacen esta suerte de disposición que te permite acercarte con una mirada diferente, ¿no? A lo mejor con una mirada mucho más al principio distante que luego puedes ir acercando para centrarte. Siempre pongo esta imagen porque a mí la sensación que me produce es como de túnel. No sé si ustedes estarían de acuerdo conmigo, pero me da esa sensación como de túnel y ahí quiero yo insistir en algo, ¿no? Cuando hacemos este ejercicio de organización de la mirada, pues también cosas se ponen al frente, cosas se ponen detrás, ¿no? Entonces el riesgo de dejar de ver cosas importantes porque me ha tuneleado la mirada y me hace dirigirme hacia un sitio también está allí, ¿no? Entonces hay muchas cosas que tenemos que pensar en cómo generamos dispositivos con estas metodologías para que eso no sea lo que nos suceda, ¿no? O reconocer siempre que ese riesgo de sesgar la mirada está disponible, ¿no? Entonces, por un lado, presenté varios ejemplos que a partir de grandes volúmenes de objetos, lo que se imaginan es cómo generar estas miradas macroscópicas, ¿no? Cómo me acerco, ¿no? Me salgo un poco y a gran escala organizo y trato de ver, ¿no? En esta imagen ustedes habrá algunas que les llaman más la atención que otras. Alguna razón habrá, ¿no? Entonces, me permiten esta organización dirigir la mirada hacia ciertos elementos. Me gustaría también pensar que esa mirada, o sea, este propio ejercicio me ayuda a través de este reconocimiento de regularidades a expandir los parámetros con los que yo me acercaba, que no solamente me ayudaron para ver de lejos, también me van a dar una mirada diferente para acercarme a tener esta mirada en la escala más pequeña, ¿no? Entonces, en la lectura cercana, ¿no? Entonces, tengo nuevas formas de ver cuando me acerco en ese esquema. Y este sería lo que yo les quería contar el día de hoy. Entonces, aquí me detengo. Muchas gracias, doctor García, por su presentación. Vamos a esperar a ver si alguien tiene alguna pregunta. A mí, yo te voy a hacer un comentario. A mí esto del arqueotipo de la ninfa me encantó. Cómo se va nutriendo este arqueotipo, pero además al final está dando información para volver a nutrir el modelo, ¿no? Es algo que lo vemos, lo explicas tan fácil, pero realmente para hacer este tipo de modelos es muy complejo, pero además te da demasiada información, o sea, me quedé pensando en eso para algunos procesos en cuestiones de arqueología y bueno, es un mundo, ¿no? que explotar. Y una pregunta que tengo es, eh, tú que has trabajado con mucha gente, y bueno, que los trabajos de humanidades digitales son interdisciplinarios, independientemente de la disciplina que cada uno pueda tener.
¿qué herramientas podrías recomendar en general para las personas que están apenas empezando con las humanidades digitales, los jóvenes? Posiblemente hay un historiador, posiblemente hay un arqueólogo, un antropólogo, pero tú de las herramientas que creas que son claves, tal vez para visualizar información, para presentación, algo que creas que los puede ayudar de forma inmediata, pues, ¿no? ¿Tú qué recomiendas? Muchas gracias por por el comentario, la pregunta. Me quedé pensando en el comentario un segundito. Es que cuenta uno muchas cosas en poquito tiempo, pero en el trabajo que se hizo con los discursos en náhuatl, por ejemplo, o sea, en la ninfa un poco les contaba, ¿no? Que al final te quedas con un arquetipo que es enriquecido de lo que pensabas. Ujú, Y esa es una pregunta que es recurrente con estos enfoques. En el conjunto de discursos en náhuatl, como que nos preguntábamos de qué están hechos o cómo están hechos. O sea, cuando tienes la clasificación, es hacerte la pregunta de esta clasificación, ¿cómo la describirías, ¿no? Para poder reconocerla ujú, en otro documento. Y cuando hicimos el estudio con este cuerpo documental, es mucho, de pronto lo que nos encontramos en la teoría, o sea, como cercano, de qué está hablando el discurso y quién está hablando en el discurso, eran como los criterios principales, que eso era muy ujú, coincidente con el enfoque teórico, ¿no? Que había en contraste. Lo que quiero contar es que hemos estado trabajando, estamos ahora por hacer la publicación, pero hemos estado trabajando con otro cuerpo documental que es de oraciones mágicas populares. Entonces estamos viendo los hechizos, ¿no? Estos hechizos que de pronto se ujú, encuentran pues muy accesibles, por ejemplo, en los mercados populares. Eh, Cómo están hechos y de qué están hechos, ¿no? ujú, Y es interesante porque no es como este mismo enfoque en donde pensamos de qué habla y quién habla, sino que parece que hay formulaciones en las que están construidos, no importa que el hechizo sea para cosas diferentes, no sé cómo decirlo exactamente, pero hay ciertas formas de elaborarlos que son reconocibles, aunque hablen de cosas diferentes, aunque uno sea para el amor y otro sea para la buena fortuna, de pronto veo que la manera en la que está escrito tiene una regularidad que se reconoce, que se distingue de otros textos que están hechos para el amor y la fortuna. Entonces, es un análisis interesante porque lo que nos está diciendo es que un enfoque metodológico ahora acá no sería tan apropiado, ¿no? Estamos haciendo teoría. ujú, Esto es un poco la comparación con la teoría que estaba hecha. Aquí estamos haciendo algo que es un poco diferente. Pero es la premisa siempre deseable hacia el final no es nada más que me hizo la clasificación, es que yo pueda extender ese concepto, ¿no? O sea, son las cosas en las que me tengo que fijar para poder hacer esa clasificación? Entonces, bueno, ujú. eso lo veo en muchos trabajos como estos. Sobre las herramientas, pienso que bueno, es que está creciendo muy rápido, eso tengo que decir, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Hay herramientas visuales que son muy interesantes. El problema luego a veces es conectarlas con tus cuerpos documentales, ¿no? Pero hay una herramienta que se llama Histograph, ¿no? Que es mm, está pensada para la investigación en historia, pero en realidad es muy funcional porque te permite conectar cosas. Eso es lo que está pensado en ese lugar, ¿no? Entonces, si yo tengo ciertas lógicas de búsqueda, a lo mejor me interesa sobre un personaje, conectar toda la información que yo encuentre en un cuerpo documental, ¿no? Y entonces me va a dar esta posibilidad no solamente de hacer un listado de documentos que apuntan hacia allá, sino que me lo pone a manera de una gráfica, ¿no? Me lo pone a manera de una red. Y entonces me dice, estos conectan con estos otros, ¿no? Así me va poniendo como una manera de aristas. Si han trabajado con Ujú, estas TI, yo creo que es más o menos visualmente lo que podríamos pensar, ¿no? O sea, son puntos y ujú, líneas que me dicen, este documento va a extenderse hacia estos otros. Pero una cosa que tiene interesante es que te deja trabajar bueno, ahora quiero hacer la búsqueda por rango de tiempo. Y entonces me quiero centrar en una década y entonces te modifica la gráfica para que veas solamente lo de esa ujú, década. Ah, no, ahora quiero buscar otras personas que están conectadas con ella. Y entonces lo que muestra no son los objetos documentales, lo que te dice es esta persona ha aparecido en notas periódicas periodísticas con otras. Entonces, como que tiene muchas posibilidades de ir moviendo preguntas que te permiten explorar para pensar qué es lo que te convendría a ti considerar, ¿no? Cuando vas haciendo esa. ujú. Son herramientas de visualización que siempre pienso que son para exploración, ¿no? No te van a resolver la pregunta, es que te dan Sí, fuentes claro. por dónde entrarle. Y esa es una que ahora se me ocurre, pero hay otras que, bueno, se han ido refinando mucho. Los modelos de lenguaje es algo que pues ya está muy integrado en la vida cotidiana de muchas personas. Y hay varios asistentes de investigación que han hecho un trabajo interesante por refinar el esfuerzo de los modelos de lenguaje. Eh,
sin abundar mucho en el tema, los modelos de lenguaje pues tienen problemas como que alucinan, por ejemplo, ¿no? Entonces de pronto me traen una Ujú, fuente que no existe, por dar un ejemplo de una alucinación así muy garrafal. Entonces me cuentan una mentira, ¿no? Pero lo escriben de una manera que a lo mejor académicamente se ve bien. Entonces, no deberíamos utilizar tanto estos objetos para apoyarnos en ejercicios de investigación, pero se han hecho dispositivos específicamente para eso, ¿no? Elicit es uno, Perplexity es otro, Consensus es otro, ¿no? Y esas herramientas, o sea, podemos luego otro día platicar como qué ventaja tiene cada una de ellas, pero están como más ujú, inspiradas en términos de las revisiones de literatura. Entonces, como que extienden metodológicamente lo que hacemos. No solamente utilizan una base de datos confiable, es decir, utilizan artículos que pasaron por algún proceso de revisión riguroso, sino que además tienen lógicas similares a cuando hacemos una revisión de literatura. Entonces, me sirven para enterarme de un tema, ¿no? O sea, yo quiero saber sobre esta premisa, le puede ser una pregunta igual que ChatGPT, y te trae textos en donde, por ejemplo, Consensus te dice yo encuentro todos estos artículos que están hablando sobre ese tema y si tú le haces una pregunta de sí o no, te dice, de todos los que traje, el 60% piensa que sí, el 20% dice que no y el 20% está dudando, ¿no? Entonces ya te da como ujú. una sensación muy rápido, ¿no? De, como una revisión de literatura, Hay como una primera vemos más o aproximación. menos si hay un consenso o no hay consenso. Y lo que han mejorado mucho es, hacen eso te dicen, te presentan un reporte en la misma forma en la que se escribe el tema. Es decir, si le haces una pregunta en historia, te va a hacer un reporte como lo esperarías ver a partir de los artículos que encontró del tema en historia, pero si se lo haces en educación, te lo va a hacer a partir de otra cosa. Mm. Entonces, elige la forma en función de lo que ve más repetido en los artículos que encontró. Si le preguntas a lo que son casos de estudio, te va a poner un formato de casos de estudio, de integrar casos de estudio. Entonces, eso es una cosa interesante, pero además hay Elicit, es quien creo que lo hace mejor, te devela lo que cree que puede ser un sesgo. O sea, te dice, oye, yo encontré muchos que eran de este estilo, a lo mejor te faltan estos otros. ¿No? Encontré muchos estudios empíricos, pero no estoy viendo desarrollos teóricos o al revés. Estoy viendo mucha conceptualización teórica, pero no estoy viendo desarrollos empíricos. Encontré muchos fuera de Latinoamérica. Si tú quieres hacer una pregunta más cercana, tienes que buscar en Latinoamérica. Cosas así te va diciendo, ¿no? Entonces, me Ujú, parece como muy interesante que pueda develar los sesgos de inicio y además te dicen explícitamente con qué criterios los encontró. Como una revisión de literatura te dice, pues tú me preguntaste esto, entonces me puse a ver qué había y lo que encontré que tenía más sentido era presentarte estudios que resultaban de seguimientos de casos longitudinales, porque es de lo que más hay, ¿no? Pero entonces ya me puse, o sea, tomé eso como criterio y entonces fue lo que agrupé. Entonces creo que son herramientas que no te van a hacer la revisión, eso lo tengo que repetir como varias veces. ujú, O sea, no podríamos aspirar a ese lugar, pero sí te dan una puerta de entrada muy interesante. Te vas a encontrar cosas que no esperabas. Y frente a esta idea de no sé cómo buscar, ¿no? De pronto pienso cuando estoy haciendo un trabajo de investigación muy al principio, que es, bueno, pero ¿qué? ¿No? Pienso mucho a veces también cuando me acerco desde, no sé, en las asesorías de tesis, ¿no? Cuando me acerco por primera vez a un tema, puede ser un lugar interesante porque te abre el panorámica de cómo qué cosas se pueden escribir sobre el tema que te interesaba. Y a partir de ahí vas y haces tu revisión de literatura como tendría que ser en orden. Esas son las que se sí. me ocurren. Ok, gracias, gracias. Mira, tenemos aquí una pregunta del doctor Macías. ¿Cuánto tiempo toma en promedio capacitarse en los programas y procedimientos, pensando en que se impartan como cursos regulares en una universidad o una institución educativa? Híjole, estoy pensando. No, bueno, muchas gracias por la pregunta, antes que nada. Pienso, o sea, como que hay diferentes maneras de responderlo, ¿no? El uso de herramientas como la que propuse ahorita, ¿no? Como los asistentes de investigación. Estamos haciendo cursos. Y, bueno, al principio, cuando me presentaron, les contaban que una de mis líneas de trabajo tiene que ver con educación. Entonces, estamos haciendo cursos, por ejemplo, con docentes, ¿no? Que a lo mejor que no son tan extensos en el tiempo, pero que son experiencias diseñadas de una manera en la que ayudan con
cosas que son ahora, bueno, que se reconocen como muy necesarias, como es yo cómo identifico si alguien me entregó una tarea o no me entregó una tarea que estuviera hecha por un modelo de lenguaje, ¿no? Es una de las preguntas que son recurrentes. Y no es eso lo que hacemos la primera sesión, hacemos ejercicios, empiezo como lo que platiqué el día de hoy y vamos haciendo otras cosas, pero que al final, en este proceso de yo como, como usuario de la tecnología, aprendiendo al trabajar con el modelo de lenguaje y luego al final hago la reflexión de decir, ah, entonces ya que veo cómo escribe, ahora yo puedo más o menos identificar, ¿no? Pero es porque yo estuve haciendo ejercicios de cómo integrarlo a mi práctica, no porque fuera el pretexto lo segundo. Hemos hecho cursos que no son tan largos en donde eso va sucediendo. El problema es que creo que hay muchos cursos que están más enfocados como a acercar la tecnología para trabajar con ella de pronto no de una manera tan crítica. Y entonces como que van un poco más en esta idea de que son soluciones que van a recortar el tiempo que utilizamos en cosas que no son, que a lo mejor no nos gusta hacer y que no toman tanto tiempo en ayudarnos a ver de qué manera revisar, ¿no? Lo que estamos, o refinar el prompt si no nos ha dado lo correcto. Entonces es una pregunta compleja porque no es tanto el tiempo en sí lo que sería como la limitante, es que el enfoque de las experiencias formativas en ello tiene que estar muy pensada para generar habilidades que sean críticas, no habilidades nada más de uso, ¿no? De réplica, de trabajo con estas herramientas. Espero que eso más o menos vaya respondiendo. Desarrollar las herramientas es otro tema, que no sé si la pregunta también iba un poco por allá. Aquí, yo en la escuela en la que yo trabajo, bueno, el programa al que estoy asociado, justamente pues formamos estudiantes para ello y pues es un proceso largo, ¿no? El poder hacer trabajo con cada una de las técnicas que les mostré el día de hoy requiere una especialización muy en particular, ¿no? Y llevándola a personas que no las desarrollan, sino que la utilizan, también requiere un proceso de familiarización importante, ¿no? O sea, el ir haciendo pruebas, o sea, sobre todo es exploraciones, voy haciendo pruebas, veo qué resultados me entrega y entonces veo si esto tenía sentido con la pregunta que tenía al principio. Ese es el tipo de experiencias formativas que tendríamos que tener, ¿no? Y siento que estamos un poco lejos todavía de ofrecer esos cursos de manera sistemática en las instituciones de educación superior. Espero haber respondido, si no, me pone por ahí en el chat. Sí, yo creo que tendríamos que tener de inicio ese pensamiento crítico y tendríamos que tener conocimiento del tema que estamos, porque como dices, estas respuestas inmediatas sin conocimiento, pues bueno, nos dejan por ahí vagos, ¿no? Mira, tenemos otra pregunta de Rosario. Dice, me llama la atención que no hiciste referencia al uso, por ejemplo, el uso de esquemas como TEI, que facilita la estructuración de documentos con metadatos explícitos y que es útil para anotar variantes textuales o codificar expresiones culturales o fenómenos rituales, etcétera. ¿Qué nos puedes decir de ello? ¿Lo han usado en sus investigaciones? Muchas gracias. Sí, no he hecho referencia a ello. Un poco el ejemplo que les contaba yo del grupo de trabajo en el que estoy es este de los documentos, de los discursos en náhuatl, ¿no? Y contar un poco que como hemos hecho la metodología, sí estamos muy cerca del desarrollo de los algoritmos, entonces en realidad producimos los dispositivos, las herramientas tecnológicas que usamos. Entonces, no es tanto el ejercicio de traernos herramientas que están hechas para ponerlas al uso. Eso tiene que ver con la conceptualización que hacía yo al final, ¿no? Que usamos de humanidades digitales. Producimos herramientas en conjunto con investigadoras, sobre todo investigadores de otras áreas que nos ayudan a definir el problema para que la herramienta sea más precisa. Por eso es que ahora mucho en mi presentación has visto que estoy recargándome en esta idea de cómo producirlas, ¿no? Más que en cómo utilizarlas, ¿no? Eh, Ajá. Entonces, ya pensándolo como un poco del lado como de archivística y trabajo con metadatos, ¿no? Bueno, pero la primera parte era como en términos de cómo hacemos el uso de la investigación, ¿no? Y lo que nos pasa, por ejemplo, es que los marcajes que utilizamos para los hechizos, ¿no? Como el corpus que les contaba yo al final, pues lo hacen las especialistas en el tema. Entonces, tendría yo que traerlas ahí a platicar, ¿no? Para que nos contara cómo se hace ese dato, porque en realidad lo que hacemos ya es trabajar con el conjunto de metadatos que ellas nos presentan, ¿no? Pero eso es por lo que ves que no lo estoy abordando en este lado, ¿no? Ya estamos en el equipo interdisciplinar, pero yo estoy mucho más cerca de la parte del desarrollo del algoritmo. No sé, Rosario.
Sí, sí voy o no voy. Sí, bueno, lo importante acá es que es un equipo de trabajo, ¿no? Y además que cada uno es especialista en sus temas y cada uno propone una solución a ese apartado del trabajo que después, bueno, es de forma integral y es un complemento, ¿no? Yo creo que el doctor García lo vamos a dejar aquí. Le agradecemos mucho su presentación en esta primera sesión a nombre de las otras coordinadoras que no pudieron asistir en el día de hoy. eh, pues muchas gracias y esperamos verlo pronto en algún otro evento. Muchas gracias, Luis.